La arqueología bíblica es como una rama súper interesante de la arqueología. ¿Saben por qué? Porque no solo se trata de excavar y encontrar objetos antiguos, sino de descubrir historias que han sido contadas por generaciones. Es como abrir un libro de historia, pero en lugar de leerlo, lo estás desenterrando, porque se centra en estudiar las culturas y civilizaciones que aparecen en la Biblia. Esto incluye desde los tiempos de Abraham hasta los días de Jesús y más allá. Cada hallazgo puede ofrecer una nueva perspectiva sobre cómo vivían estas personas, qué comían, cómo se vestían y cómo interactuaban entre sí. Lo que busca es entender mejor el contexto histórico y cultural de los textos bíblicos. Por ejemplo, al encontrar una antigua ciudad mencionada en la Biblia, los arqueólogos pueden estudiar su estructura, sus edificios y sus artefactos para entender mejor cómo era la vida en ese lugar y tiempo. Imagínense, poder tocar un pedazo de cerámica de la época de Jesús o encontrar una tablilla con inscripciones que hablen de un rey bíblico. Estos objetos no solo son piezas de museo, sino que son fragmentos de historias vividas, de personas que caminaron por la tierra hace miles de años. La arqueología bíblica nos acerca a la historia de una forma increíble y emocionante. Nos permite ver con nuestros propios ojos las pruebas tangibles de relatos que hemos escuchado desde niños. Cada descubrimiento es una ventana al pasado, una oportunidad para conectar con nuestras raíces y entender mejor el mundo antiguo. Así que, la próxima vez que escuchen sobre un nuevo hallazgo arqueológico en un sitio bíblico, recuerden que no solo se trata de objetos antiguos, sino de historias esperando ser contadas. Desde la Edad Media, la gente ya se interesaba por los lugares y objetos de la Biblia. Pero la arqueología bíblica como ciencia no empezó hasta el siglo XIX. Al principio, las expediciones a Oriente Próximo buscaban pruebas para confirmar la Biblia. Con el tiempo se volvió más académica y objetiva. Los arqueólogos bíblicos tienen sus métodos para investigar el pasado. Uno de los más importantes es la excavación. Se hace con mucho cuidado, usando herramientas precisas para no dañar nada. Cada capa de tierra se estudia con detalle, ya que puede contener información valiosa sobre diferentes épocas. Y los objetos encontrados, como cerámica, herramientas o joyas, se analizan en el laboratorio. La estratigrafía, o sea, el estudio de las capas de tierra, es clave en arqueología. Este método nos permite entender la cronología de un sitio arqueológico, revelando la historia oculta bajo nuestros pies. Estas capas se forman con el tiempo, acumulando sedimentos, restos orgánicos y artefactos que se depositan en el suelo. Y cada una representa un periodo histórico diferente. Desde la prehistoria hasta épocas más recientes, cada estrato nos cuenta una parte de la historia. Los objetos que se encuentran en cada capa, como herramientas, cerámicas y restos de edificaciones, ayudan a saber de cuándo es, proporcionando fechas aproximadas y contextos culturales, y cómo era la vida en esa época. Estos artefactos nos permiten reconstruir aspectos de la vida cotidiana, como la alimentación, las costumbres y las creencias. Imaginen un pastel con capas de bizcocho y crema. Cada capa del pastel representa un periodo de tiempo diferente. Cada capa es un periodo histórico, y los ingredientes son como las pistas que nos hablan de ese periodo. Los ingredientes del pastel, como la harina, el azúcar y los huevos, son comparables a los artefactos y restos encontrados en los estratos. Cada uno de estos elementos nos proporciona información valiosa sobre el pasado. Los arqueólogos utilizan herramientas especializadas para excavar cuidadosamente cada capa, asegurándose de no dañar los artefactos. Luego, en el laboratorio, se analizan estos objetos para determinar su edad y origen. Técnicas como la datación por radiocarbono y el análisis de isótopos nos ayudan a precisar la cronología. Con toda esta información, los arqueólogos pueden reconstruir la historia de un lugar, creando una imagen detallada de cómo vivían las personas en diferentes épocas. La estratigrafía es como un libro de historia, donde cada página es un estrato que nos cuenta una parte de la historia humana. Gracias a este meticuloso trabajo, podemos aprender sobre nuestro pasado y preservar este conocimiento para futuras generaciones. Así, la estratigrafía no solo nos conecta con nuestros ancestros, sino que también educa e inspira a las nuevas generaciones a valorar y proteger nuestro patrimonio cultural. En cada capa de tierra, en cada artefacto descubierto, se encuentra una pieza del gran rompecabezas de la historia humana, esperando ser desenterrada y contada.
Descifrando el pasado. La importancia de la epigrafía. La epigrafía es como ser un detective del pasado, pero en lugar de buscar huellas, se buscan inscripciones antiguas. Estas inscripciones pueden estar grabadas en piedra, cerámica, metal o cualquier material que dure mucho tiempo. Y lo mejor es que suelen contener información muy valiosa sobre reyes, eventos históricos, religión o la vida diaria. Descifrarlas es como resolver un rompecabezas que nos acerca al pasado. La Biblia a través del tiempo. Evidencias arqueológicas. Gracias a la arqueología bíblica, se han encontrado ciudades, palacios y templos mencionados en la Biblia. ¡Increíble! Las inscripciones confirman la existencia de reyes y personajes bíblicos, y los objetos nos ayudan a entender las costumbres y la vida de la gente que vivió en el mundo bíblico. Historia y fe. Dos caras de la misma moneda. Es importante recordar que la arqueología bíblica no busca probar la Biblia como si fuera un libro de historia al pie de la letra. Su objetivo es dar un contexto histórico y cultural para comprender mejor los textos bíblicos. La arqueología puede complementar la fe, pero no sustituirla. La fe se basa en la creencia, mientras que la arqueología se basa en la evidencia. Para los creyentes, la arqueología bíblica puede ser una forma muy especial de conectar con su fe. Imaginen caminar por las calles de Jerusalén como lo hizo Jesús o tocar las piedras del Muro de las Lamentaciones, un lugar sagrado para muchas religiones. La arqueología puede hacer que la historia bíblica cobre vida. No todo el mundo está de acuerdo con la arqueología bíblica. Algunos creen que las creencias religiosas de los investigadores pueden influir en la interpretación de las pruebas. Otros critican que se use la arqueología para justificar ciertas interpretaciones de la Biblia. Es importante tener en cuenta estas críticas y mantener una mente abierta y crítica. La arqueología bíblica siempre está en constante cambio. Las nuevas tecnologías, como el análisis de ADN antiguo, ofrecen nuevas formas de investigar el pasado. El descubrimiento de nuevos yacimientos y la reinterpretación de hallazgos anteriores prometen seguir arrojando luz sobre el mundo bíblico. La arqueología bíblica es una disciplina fascinante que nos permite viajar al pasado. A través de las excavaciones, los arqueólogos desentierran fragmentos de historia que han estado ocultos durante siglos. Cada hallazgo es una pieza de un rompecabezas que nos ayuda a entender mejor cómo vivían las personas en tiempos bíblicos y comprender mejor el contexto histórico y cultural de la Biblia. Los objetos encontrados, como cerámicas, herramientas y monedas, nos hablan de la vida cotidiana, las costumbres y las creencias de las civilizaciones antiguas. Las inscripciones en piedra, por otro lado, nos proporcionan información valiosa sobre eventos históricos y figuras importantes mencionadas en los textos bíblicos. A través de la excavación, el análisis de objetos y el estudio de inscripciones, los arqueólogos pueden reconstruir escenas del pasado con gran detalle. En los laboratorios, los expertos analizan minuciosamente cada artefacto, utilizando tecnología avanzada para descubrir secretos que a simple vista no se pueden ver. Los arqueólogos bíblicos construyen un puente entre el pasado y el presente. Al reconstruir sitios arqueológicos, nos permiten visualizar cómo eran las ciudades y los templos en la antigüedad. Esta conexión nos ayuda a apreciar la continuidad de la historia y a entender cómo el pasado influye en nuestro presente. La arqueología bíblica puede enriquecer nuestra comprensión de la Biblia, proporcionando evidencia tangible que respalda los relatos bíblicos. Los descubrimientos arqueológicos significativos, como los manuscritos del Mar Muerto, han arrojado nueva luz sobre los textos sagrados y han permitido a los estudiosos revisar y confirmar la autenticidad de ciertos pasajes, tanto desde un punto de vista histórico como religioso. La arqueología no solo nos ofrece una visión más clara de los eventos históricos, sino que también profundiza nuestra comprensión espiritual. Al explorar los sitios bíblicos y descubrir artefactos, podemos sentir una conexión más profunda con las historias y los personajes que forman parte de nuestra herencia cultural y religiosa. Nos recuerda que la historia es un proceso dinámico, en constante evolución. Cada nueva excavación, cada nuevo hallazgo, añade una nueva capa de conocimiento a nuestra comprensión del pasado. La arqueología es una disciplina viva, siempre en movimiento,
siempre descubriendo algo nuevo, y que siempre hay algo nuevo que aprender del pasado. Las conferencias y publicaciones sobre arqueología bíblica nos mantienen informados sobre los últimos descubrimientos y teorías. La educación en esta área es crucial para transmitir el conocimiento adquirido a las futuras generaciones, asegurando que la historia y sus lecciones no se pierdan con el tiempo.